calmar esos síntomas y también sirve para ese otro tipo de tos más fuerte, ya con un efecto expectorante que necesitas despejar las vías respiratorias. Recuerden que siempre antes de tomar un medicamento es importante consultar a un médico o un farmacéutico, leer detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento. Ahora, ¿qué pasa con la parte del COVID? Porque antes de entrar a grabar este podcast, estábamos hablando de temas que son una realidad. Hablábamos de trombos, hablábamos de infartos silenciosos, hablábamos de gente que falleció por COVID y que tal vez se metió a hacer alguna actividad física o muchas veces tuvo un COVID silencioso o no fue diagnosticado y de repente hubo un desenlace fatal. Totalmente. ¿Qué pasa entonces con esta nueva faceta del COVID? Hablo nueva faceta, que ya la cepa de Omicron, que es la que está circulando actualmente, porque muchos ahora que tienen Omicron son no diagnosticados, ni siquiera una prueba. Pues. Prácticamente otra enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, lo que vivimos al inicio, la cantidad de gente que murió por estos coágulos que causaban derrame cerebral, infartos. Este virus y esta cepa es prácticamente otro, ¿verdad? No hay complicaciones, o son mínimas en personas saludables, ¿verdad? Que no son inmunocomprometidas, que no tienen cáncer. Es un cuadro bastante leve, que no hay esta coagulopatía que daba. Te voy a contar un paciente, 35 años, le dio COVID, un atleta de 25-30 kilómetros diarios, ¿verdad? Le da COVID, al cuarto día se sentía súper bien, del COVID, uh-huh, no de Omicron. Se va a correr 10 kilómetros, ¿verdad? Y se hace un trombo y hay un coágulo en su pierna y de repente se le inflama todo el miembro inferior, ¿verdad? Y había tenido una obstrucción. Gracias a Dios ya está bien, pero tenemos que ir poco a poco. Ahora, en este momento, 2022, te puedo decir que con la cepa Omicron, las complicaciones de este tipo son menores y básicamente es escuchar a nuestro cuerpo. Empezar a hacer ejercicio cuando nos sintamos bien. Si somos asintomáticos, no hay por qué dejar de hacer ejercicio, uh-huh, ¿verdad? Okay. Si tenemos síntomas, veamos la capacidad, el aire que tenemos y ir paulatinamente volviendo. Si tengo ya 40 años y quiero empezar una vida fitness y jamás he hecho ejercicio, ¿cuáles son los exámenes de rigor que yo tengo que hacerme? Bueno, ir a un internista, ¿verdad? Que es el médico o un médico general que ve a adultos y probablemente le va a indicar un electrocardiograma y un examen físico. Le va a ocultar el corazón, va a oírle los pulmones y no está de más hacerse un mini perfil ejecutivo que es un hemograma, ¿verdad? Una glucosa, tiroides, básicamente. Unos exámenes generales, porque muchas veces desde los 15 años no volvieron a ir a un médico. Sí. Si somos hombres, la mujer por lo menos, si ha tenido un embarazo, alguna vez le hicieron exámenes. Exacto, pero los hombres cuesta un poquito más. Ahora bien, las placas de rayos X en los pulmones, una placa de tórax. Te cuento una anécdota rápido. Mi hijo, 21 años, tuvo COVID, empieza a hacer ejercicio, que me siento bien, que tengo 21 años, pocos síntomas. Empezó a hacer CrossFit y de repente empezó con una falta de aire. Terminamos en emergencias, le hicieron una placa y tenía como pequeñas... Infiltrados. Entonces el doctor le dijo, y mire que usted ha tenido reciente... Sí, fíjese que tuve un COVID reciente y todo. Ya le empezaron a explicar el tema de nuestros pulmones. ¿Quedan con esas cicatrices o con esas lesiones por siempre? ¿Se regenera? Si él no hubiese dado positivo al COVID, nadie se da cuenta que tiene eso y hubiera seguido haciendo esta disciplina y hubiésemos pensado que es algo tal vez del corazón. Sí, va disminuyendo la capacidad pulmonar porque uh-huh, cada lesión que uno tiene en el pulmón son áreas del pulmón que no uh-huh, funcionan. Se llaman lesiones en vidrio esmerilado, la mayoría mejoran uh-huh, y se recuperan. Más ahora con el Omicron. Uh-huh. Antes, hay muchas personas que tuvieron el virus hace un par de años y que tienen una capacidad pulmonar disminuida en un 20-30%, ¿verdad? Esas personas probablemente no van a poder hacer ejercicio de alto rendimiento, van a tener que hacer un ejercicio más suave. Pero caminar media hora al día es un excelente ejercicio, Mónica, porque... Y yo diría que para los adultos mayores es buenísimo. Tú decís a alguien de 40 años que nunca ha hecho ejercicio, la gente piensa que tiene que meterse al gimnasio 2 horas al día, uh-huh, 6 veces a la semana. Con entrenador personal. Ajá. No, eso va a ser con el tiempo. Después hasta te va a hacer falta y vas a querer hacer esas 2 horas. Yo tengo una clínica de antienvejecimiento uh-huh, que se llama el Salvador Med Center uh-huh, y nos llegan las personas de 90 a 95 años, Mónica. Y la diferencia, lo hemos visto como a nivel personal, estos adultos muy mayores
que llegan caminando y que están bien. Me decía una vez un señor mayor, el secreto, me dice, está en las piernas. La vejez entra por las piernas. Si usted no hace ejercicio, el músculo se va atrofiando. Así es. Después de los 55, 60 años se va atrofiando aceleradamente. Y si llegamos a una vejez caminando, va a ser una vejez feliz. Ay. Si llegamos a una vejez en una silla de ruedas, y eso depende de lo que hagamos a los 40, 50, 60 años. Y esa iba a ser la pregunta con la que yo quería cerrar, pero realmente tú me la has respondido con anticipación, y era que si la calidad de vejez es completamente diferente para alguien que en la medianez de la vida hizo ejercicio, a alguien que no. Realmente es cierto esa frase de alargar la juventud o tener una mejor calidad de vejez. Es totalmente cierto. Son dos cosas. Uh-huh. Es la alimentación. Yo nunca he visto o no recuerdo a una persona mayor de 85, 90 años obesa, porque está muerta, ¿verdad? La mayoría. Ajá. Y tú fíjate, Qué si vas a triste, ver los pero es adultos cierto. mayores que tú vas a ver, son No gente son obesos, delgada, ajá. porque los obesos ya no están. Uno es la alimentación Uh-huh. y otra cosa es el ejercicio. Definitivamente la calidad de vida, porque al final, antes se morían a los 50, después a los 60. Ya estaríamos muertos, Rodrigo. Sí, nuestros bisabuelos, Ajá, ¿verdad? sí, Bueno, tenían era- hijos a los 16. Todo adelantaba. Ahora, la esperanza de vida es, la gente llega a los 85, 90 bastante bien y depende del ejercicio en una gran medida. Y del problema es que ya no va a haber tiempo. Lo que no se hace ahora, nos vamos a lamentar después. Interesantísimo siempre platicar contigo. Muchísimas gracias. No se pierdan este episodio. Síganlo compartiendo. Este fue el 4º episodio de la temporada del podcast ¿Qué dice la Mónica? Compartimos micrófono con el doctor Rodrigo Simán. Recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, iHeartRadio y Google Podcast, así como Amazon Music. Este episodio fue gracias a Orcakes, Analiza Imágenes, VitaTos, Farmacias 1.